7 de la mañana y 18 minutos, continuamos en la rotativa del aire y vamos a conversar de inmediato con Rodrigo Parra, el ingeniero electrónico y analista de datos. Importante saber, Carlos, y Rodrigo nos va a explicar qué regiones están más cerca de llegar al 50% de su población vacunada y cuáles no superan ni el 20%. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a RPP, buenos días. Muy buenos días, Jorge, Carlos, gracias por la invitación. A ver, ¿qué regiones están más cerca de llegar a ese 50% de su población vacunada? ¿Qué información nos puedes compartir, Rodrigo? Principalmente son Tacna y Callao, que están aproximadamente entre 45 y 46% de su población con 2 dosis, seguidos por Lima y Moquegua, que están entre 35 y 39% de este avance. Definitivamente esto se ha mantenido desde el inicio de la campaña de vacunación. Sabemos todos que Tacna ha tenido un gran avance a lo largo de estos meses. Y también lo mismo se está viendo en la parte baja de esta tabla, donde son Puno, Loreto, Madre de Dios, Huánuco. Estas 4 regiones todavía no superan ni el 20% de su población vacunada con 2 dosis. Incluso están rondando el 17 o el 18% de su población objetivo con 2 dosis. Ahora, Rodrigo, ¿por qué justamente en estas regiones, Puno, Loreto y Madre de Dios, junto con la de Huánuco, no se supera el 20%? ¿Qué factores han influido allí para que el índice de vacunación sea bajo? Bueno, al inicio sabemos que la única marca de vacuna o fabricante de vacuna que llegó a nuestro país fue principalmente Pfizer, y esta contaba o requería una logística mucho más estricta para la distribución y aplicación de estas dosis. Luego llegó AstraZeneca un tiempo después, y esta se distribuyó masivamente en regiones y provincias. De ahí viene un desfase, definitivamente, pero ya vamos casi 7 meses desde el inicio de la campaña de vacunación y no se ha visto que esta brecha se ha mejorado o reducido. Puede ser definitivamente también las dificultades por llegar a las zonas más alejadas en estas regiones. No toda la población se encuentra en ciudades como Tacna, Callao, Lima, tal vez, Arequipa, que también está dentro de esos lugares. No creo yo que sea un problema de abastecimiento. Según información de Cenares, las vacunas se están distribuyendo por igual casi en todas las regiones, y a medida de que llegan se están aplicando estas vacunas. Puede ser, y estas regiones no son ajeno a eso, sino posiblemente la mayoría, también un tema de desinformación. Llegado su momento, hay muchas personas que tienen dudas o desconfianza por algún tipo de vacuna o por las vacunas en general, pero seguramente es uno de estos 2 últimos factores, entre desinformación y temas logísticos, para llegar a la población más alejada de la ciudad o los puntos de vacunación, donde ahí tal vez hay que ir a aplicarles la vacuna por dificultades de que ellos no puedan. Sí. Rodrigo, ¿y ya se puede establecer una relación entre el avance del proceso de vacunación en las regiones que se aproximan al 50% de su población inmunizada y la reducción de casos de fallecimiento y contagios, o todavía es prematuro hacer esa relación? Bueno, la relación sí se ha estado dando, no necesariamente desde que están llegando a ese 50%, desde que se fueron cerrando las brechas en los grupos etarios. Hablamos de grupos de 80 más, luego 60 más, y así a medida que ha ido avanzando. En estos grupos, cuando ya se ha superado el 60-70% de la población objetivo con 2 dosis, si analizamos por estos grupos etarios, al día de hoy la cantidad de fallecidos que se están reportando por estos grupos es igual a la que teníamos en las primeras semanas de la pandemia en el año 2020, en el mes de marzo. A medida de que se están aumentando la cobertura de segundas dosis en estos grupos, ya la cantidad de fallecidos sigue reduciéndose incluso más. Si analizamos por regiones, definitivamente todas al día de hoy, sin excepción, están o disminuyendo o en sus puntos más bajos. Y eso también es una relación también directa con el descenso de esta segunda ola. Son 2 factores que trabajan de la mano, pero definitivamente el más importante es la campaña de vacunación. Rodrigo, ¿cuántas dosis en promedio se están aplicando diariamente en nuestro país? ¿Y en cuánto tiempo estima que podría llegarse en todo el Perú al 50% de la población vacunada, o sea, ya con las 2 dosis, al ritmo que vamos? Al ritmo que vamos al día de hoy, que es promediando los últimos 7 días, se están aplicando 180.000 dosis cada día en promedio. Ajá. Esto considerando las vacunatones. Si las vacunatones las retiramos de este cálculo, el promedio baja
contundentemente a casi 100.000 dosis por día. Entonces Ya. hay una dependencia directa de las vacunatones. Considerando 180.000 dosis, son más o menos 40 días los que tomaría poder vacunar a la población, al 50% de la población con 2 dosis. Y este promedio, perdón, de dosis aplicadas diariamente, ¿cree que es el óptimo? Bueno, para el objetivo de culminar con el 50% de la población para septiembre, definitivamente no. Estaríamos hablando de que estaríamos llegando a esta meta en octubre a este ritmo. Todavía quedan días este mes para aumentarlo. Deberíamos estar rondando los 200 o 220.000 dosis para estar alcanzando este objetivo. Esto considerando la población de 28 millones de habitantes desde 12 años, que es la que tiene manejada el MINSA en este momento. Entonces sí deberían estar rondando los 220.000 dosis por día. Y Rodrigo, y la estadística también nos permite saber qué porcentaje de las personas que han recibido la primera dosis no están yendo a recibir la segunda dosis. ¿Se puede establecer eso? Hay un desfase, sí, pero hay que ser también justos con el cálculo. Hay un desfase entre los 15 días o las 3 semanas, perdón, que una persona va a vacunarse y tienes que esperar a la segunda. Más o menos es un 20% que es este desfase. Hablamos que son 11.8 millones de personas que han recibido la primera dosis y 8.7 que han recibido la segunda. Esta diferencia se ha mantenido casi a lo largo de la pandemia, no se está alargando ni se está cortando, pero sí sabemos, y eso por información del MINSA, que hay un gran porcentaje de la población que está demorando o no está yendo por una segunda dosis. ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para incrementar el número de personas vacunadas? O sea, el Ministerio de Salud anuncia, por ejemplo, que se va a ir casa por casa, que se van a ir a determinadas zonas para justamente promover la vacunación. Estas estrategias, hasta el momento, las que se están desarrollando, Rodrigo, ¿qué eficacia han tenido? Yo creo que han sido necesarias y se ve un incremento al menos estas 2 últimas semanas del promedio. Como mencionaba, son 180.000 al día de hoy, la semana pasada eran cerca de 150, 160, considerando así vacunatones. Lo que se vio en meses pasados, en meses de junio, julio y casi agosto, cuando eran grupos etarios mayores que tal vez no eran económicamente activos, no tenían un trabajo fijo con horarios, es que ellos no tenían problemas en vacunarse entre semana. Lo que estamos viendo ahora es que el promedio cae abruptamente durante los días laborables y es en las vacunatones donde el pico semanal se eleva. Entonces la estrategia de ir hacia mercados, hacia centros laborales y buscar en general a la población creo que es necesaria para estos grupos etarios que son personas que trabajan, que están estudiando, que tienen horarios fijos, que a pesar de que hay una ley que les permite ir a vacunarse, tal vez no se está cumpliendo, no les están dando las facilidades o el tiempo mismo no les permite durante la semana. Rodrigo, y el MINSA ya ha incluido en su estadística de personas que están que requieren están hospitalizadas o están en la unidad de cuidados intensivos. ¿Se tiene la estadística de cuántas de estas personas recibieron una o ambas dosis o ninguna, es decir, no se vacunaron? ¿O esa estadística todavía el MINSA no la está procesando? Hay una estadística de las personas hospitalizadas por COVID y qué porcentaje de ellas finalmente fallecen o se recuperan dependiendo de la vacuna o si es 1 o 2 dosis las que recibieron, ¿no? Lo que está mostrando la información es de que una de cada 2 personas que no se ha vacunado y termina hospitalizada por COVID, lamentablemente fallece. Y el porcentaje de muerte de personas que han sido vacunados con 2 dosis es menor a 2%. Hablamos de que menos de 2 personas de cada 100 hospitalizadas por COVID que ha recibido las 2 dosis de la vacuna logra recuperarse. Claro, y ahora, Rodrigo, el nivel de contagios que hay, el número de contagios, ¿qué relación tiene o cómo se proyectaría, ¿no?, para la llegada de una tercera ola? De acuerdo al nivel de contagios, ¿estamos todavía lejos de una tercera ola o más cerca? Estamos lejos, estamos
más lejos de lo que estuvimos en el mes de noviembre y diciembre en el descenso de la primera ola. Para tener un punto de comparación, en el punto mínimo del descenso de la primera ola, nosotros llegamos a una tasa de contagios de 4 a 5%, hasta que nuevamente volvió a crecer. Al día de hoy este número es mucho menor, estamos hablando que está rondando el 2%, entonces esto junto con otros indicadores están en valores mínimos por debajo de lo mínimo que hayamos llegado después de la primera ola. No hay ningún indicador al día de hoy que esté mostrando ningún incremento, se están manteniendo estables, por así decirlo, e incluso en descenso algunos de ellos lentamente. Entonces estamos viviendo lo que los médicos denominan silencio epidemiológico, ¿no? Pero algunos especialistas también indican que esto siempre precede a la aparición de una siguiente ola. Entonces, según la estadística, todavía estamos lejanos de esa situación. Sí, estaríamos dentro de ese silencio. Efectivamente, no hay ninguna alerta y ningún indicador, felizmente, al día de hoy, que nos esté alertando del inicio de una tercera ola. Ahora, y si seguimos con el ritmo que estamos ahora, Rodrigo estimaba pues que en determinado periodo podríamos llegar al 50% de la población vacunada, o sea, con sus 2 dosis. ¿Esto cómo nos prepara o cómo nos encontraría en el caso de una tercera ola? Porque tenemos todavía nosotros las imágenes, ¿no?, y los sentimientos de una segunda ola que fue terrible en su peor momento. Sí, correcto. Mira, para ponerlo en números, el 95% de la población que ha fallecido a lo largo de la pandemia han sido personas de 40 años a más. Solamente el 5%, que igual son considerables, han sido de 40 años a menos. ¿En qué porcentaje de avance estamos en ese grupo etario de 40 a más? Con 2 dosis son 62% a nivel nacional. Eso, según epidemiólogos, deberíamos llegar a un porcentaje superior al 70%, y en esa línea creo que se está avanzando, para poder proteger a ese 95% de la población que falleció tanto durante la primera y durante la segunda ola. Se han enfocado bien definitivamente en atacar primero los grupos etarios de mayor edad, y a medida que vayamos avanzando de cara a una tercera ola, posiblemente veríamos un incremento de casos como en todos los países, pero no un incremento de fallecidos en la misma magnitud. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir tan valiosa información con los oyentes de RPP. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Sí, ha estado Rodrigo Parra con nosotros, ingeniero electrónico y analista de datos. Carlos, vienen los titulares y vamos a continuar con mucha más información en la rotativa del aire por RPP.